Kyle Kuric y Real Madrid, acuerdo cercano. ¿Es un buen fichaje para el Real Madrid? Vente y lo analizamos. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a analizar ese posible fichaje de Kyle Kuric por parte del Real Madrid de básquet de cara a la próxima temporada. Aquí lo tenéis, información por parte de los compañeros de Home of Glory que dicen: viendo el papel residual de Kyle Kuric en el FC Barcelona y hablando con fuentes cercanas a Madrid, Kyle Kuric y Real Madrid estarían cerca de llegar a un acuerdo para la próxima temporada. Recordar que Kyle Kuric termina contrato con el Barça y que, pues de esta manera, sería agente libre para negociar con cualquier equipo que lo considere oportuno. Y en este vídeo lo que vamos a analizar es si realmente sería un fichaje oportuno o no, si sería un buen fichaje, si es lo que requiere el Real Madrid, si mejoraría lo que es la línea exterior del Real Madrid. En fin, vamos a analizar algunos aspectos de este movimiento que yo así a bote pronto, obviamente, pues me ha llamado bastante la atención. Me ha pillado, no sé a vosotros, chavales, pero a mí realmente descolocado. Bueno, lo primero, creo que todo el mundo conoce a un tipo con la experiencia y los años ya competidos de Kyle Kuric, jugador del Barça, jugador con trayectoria dilatada en Liga ACB y que la verdad nos ha hecho pupita, cuando se ha enfrentado a nosotros, un escolta tirador como tal, un auténtico microondas, un jugador que muchos lo llegaban a comparar en algunos aspectos al gran J.C. Carroll, y la verdad que es que el de Indiana pues ha tenido momentos realmente gloriosos dentro del FC Barcelona y demostrando ser por momentos uno de los mejores escoltas anotadores de Europa y sobre todo, más que anotadores, tiradores, aunque es un jugador que tiene un rango de tiro que se extiende más allá exclusivamente del tiro de tres. Bueno, lo primero que quiero analizar es si Kyle Kuric llega en un momento propicio para ser nuevo jugador del Real Madrid. Y es que, viendo lo poquísimo que está contando para Jasikevičius, los problemas que ha tenido físicos y sus 34 años, pues no invitarían, digamos, de alguna manera a el optimismo de pensar que es un jugador que llega en su mejor momento de carrera, sino que pues probablemente su pico de rendimiento ha sido durante 5 o 6 años atrás, hasta hace 2 temporadas aproximadamente. O sea, él ha tenido una trayectoria de 5 años aprox, donde ha sido absolutamente top, jugador nivel Euroliga y un jugador, pues eso, absolutamente rompedor de partidos. Eso no hay género de duda. A mí, la verdad, de lo que yo veía del Barça en temporadas anteriores, era de los jugadores que estéticamente más me gustaba, porque es un perfil además muy elegante, tiene una muñeca pues excelsa, es un jugador que además compite, no se corta. Es un jugador eminentemente ofensivo, pero que por momentos defensivamente ha bajado el culo, ha ayudado al equipo, ha entendido muy bien el juego y aparte de salir desde el bloqueo como muy pocos y lanzar con una grandísima celeridad, pues es capaz también de buscar situaciones de la media, poder buscar la canasta más cercana, dejar una especie de bombita tal. Tiene sus recursos ofensivos de tiro para obtener puntos, ¿no? Un auténtico microondas de manual de élite dentro de Europa. En ese aspecto, claro, o sea, sería un jugador que llegaría libre, no habría que pagar nada de por medio. Los riesgos, pues los que hemos comentado anteriormente. Tener que tener a otro nuevo veterano dentro de la plantilla con todos los veteranos que tienes. Obviamente es un perfil diferente. Hablando de perfil, sí, ese perfil no está dentro del Real Madrid. Es decir, tú analizas Jul, Coser, Rudy, Abalde, Hesonja, Janan Musa. ¿Podría ser un buen complemento para todos ellos? En ese aspecto sí, porque es un perfil diferente. Es decir, obviamente lo primero, ¿llegaría en un buen estado de carrera deportiva? Evidentemente no. O no el mejor, para ser más precisos, porque nunca se sabe, luego de repente es capaz de responder en otro ambiente, pero a priori no llega en un buen momento. ¿Por perfil es necesario? No sé si es necesario, pero sí que es un perfil dispar y por lo tanto que puede enriquecer de alguna manera lo que es la línea de perimetral del Real Madrid desde el puesto de escolta. Podría, pues oye, vamos a ver qué pasa. Jul y Coser tienen 2 años de contrato. Rudy, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque tendría 1 año de contrato más, es decir, terminaría contrato Rudy. Alberto Abalde es un jugador que ha generado muchas dudas. O sea, no sé, por ahí a lo mejor se corta algún jugador, o hay algún jugador que sale y por ahí la opción Kuric podría encajar dentro de
pues ese punto de perímetro Real Madrid baloncesto 23-24. Decir que tiene pasaporte eslovaco, no tendría pasaporte extracomunitario, conoce perfectamente la Liga CB, la Liga Endesa, y en ese sentido no necesita ningún tipo de aclimatación como jugador extranjero, que es algo a tener pero que muy en cuenta. Luego hay gente que se está sorprendiendo porque ya en febrero sea un movimiento que prácticamente esta gente lo dé por hecho. A ver, como siempre os digo, la información cogerla como os dé la gana, cada uno que se lo crea o se lo deje de creer. Lo que estamos aquí es para analizar si es un buen fichaje y si nos eleva de cara a la próxima temporada. Y en cuanto a la temporalidad, el momento, hay fichajes que el Real Madrid ha cerrado en febrero-marzo. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Clement Prepelic, Trey Tompkins, Salah Mejri, el propio Jaran Musa se cerró en marzo, o sea, en un mes, que tampoco hay tanta diferencia, y además durante el periodo de Copa del Rey suele haber muchos movimientos de agentes que suelen mover sus jugadores, suelen intentar perfilar la próxima temporada para marcar una línea de seguridad de cara a su propio jugador, o sea que no es moco de pavo que incluso agentes exteriores a los propios equipos de la Liga Endesa pues comulguen aquí, que digamos tengan contactos y comunicaciones para ver qué puede pasar con esos jugadores, o sea que en cuanto a que sea en febrero y Copa del Rey no me sorprende para nada. Y que se mueva este tipo de fichaje y de nivel de jugador no me sorprende en absoluto. Luego hay un caso que nos puede venir a la cabeza, que es inmediato, que es en algunos aspectos similar, siendo un jugador diferente, que es el de Adán Hanga. Adán Hanga pues llegó al Real Madrid en una situación similar en cuanto a que Jasikevičius apenas está contando, porque lo que Kyle Kuric es un jugador muy marginal, bastante marginal en los últimos tiempos, es la cruda realidad, y Adán Hanga era un tipo que contaba muy poco para Jasikevičius, y llegó al Real Madrid su primera temporada y ha sido uno de los jugadores clave en la consecución de la Liga Endesa, por ejemplo, y siendo un jugador fundamental tanto para Lasso como para Chus Mateo. Y es un jugador que ya había superado los 30 años, lo que pasa es que la diferencia está en el aspecto totalmente físico, ¿no? En cuanto a las capacidades físicas de uno o de otro, ¿no? En cuanto a que es verdad que Hanga ha tenido sus problemas físicos, en la actualidad de hecho tiene algunas lesiones, pero tú ves que va a un ritmo altísimo de juego y que el ritmo de juego no le supera. Yo querría ver hasta cierto punto si eso pasa siendo un perfil diferente y con muchas menos atribuciones físicas, si Kyle Kuric se podría adaptar a todo eso. Yo creo que el propio Kyle Kuric sí que es un jugador muy inteligente y que podría adaptarse a un rol secundario. Y en ese rol secundario, 10 minutos por partido, Kuric te podría aportar. Yo pienso que sí te podría aportar. Lo que pasa es que pues genera muchas dudas y esa es mi conclusión, que es un tipo que tiene muchas incógnitas en cuanto a sus últimos tiempos, problemas de lesiones, problema en cuanto ya creo que tiene una edad bastante avanzada, 34 años, en cuanto a que creo que su caché no va a querer cobrar poco dinero, aunque esto lo desconozco porque no se habla de cuantías, y no sé hasta qué punto eso puede, digamos, conciliar la estructura salarial para otro tipo de movimientos más requeridos, como en el puesto de base desde mi punto de vista. Esto ya es un poquito basket ficción. Y bueno, ahí me genera dudas, evidentemente, porque ya tenemos bastantes jugadores veteranos. No quiero sumar más jugadores veteranos con problemas físicos. Jul, Rudy, Fabián. O sea, creo que por ahí ya el Real Madrid debería decir basta, ¿no? Porque ya tiene bastante perfil de jugador veterano de guerra y Kyle Kuric sería añadir otro más. Pero bueno, quizás probar un contrato de un año y luego en el siguiente verano mirarlo, pues podría ser una posibilidad. O sea que a mí, como movimiento, no me convence, me genera dudas, no me termina de cuadrar, no me termina de cerrar. No en cuanto a que no sea real, que el Madrid se haya interesado por él y lo vea como una oportunidad de arrebatárselo a un Barça que no lo está sacando a lo mejor provecho. Un poco en ese sentido Adán Hanga, siendo un jugador totalmente diferente, pero sí aprovechar una oportunidad. Pero es verdad que el momento de juego del jugador, los problemas de lesión, los problemas de rendimiento generan ciertos problemas en cuanto a pensar que pueda dar un plus al Real Madrid. En cuanto a perfil, sí que es un escolta tirador de 3, exterior puramente, un jugador que se enmarca dentro de una estructura y rol muy específico que, reitero, no tiene ahora mismo en forma de cromo el Real Madrid, y por ahí sí que podría encajar. Pero como digo, no sería un jugador por el cual yo diría, venga, voy a por él a tope, es el momento ideal, porque es un tipo que ha gastado ya sus mejores camisetas como jugador de baloncesto, y creo que el Madrid debería buscar este perfil de jugador, un perfil de jugador que esté por dar su mejor rendimiento como jugador de baloncesto, y que pueda elevar de verdad las prestaciones globales del propio equipo, y no sé hasta qué punto Kyle Kuric está ya para esas batallas y para esas guerras. Pero bueno, es un vídeo al final pues de intuición,
porque no lo sabemos, porque puede llegar aquí y romperla durante un año y cerrar su carrera deportiva al máximo nivel, pues de manera excelente, pero creo que con la edad media que tiene la plantilla habría que buscar otro tipo de jugador, desde mi punto de vista, y en otro tipo de posiciones que urge más, como es el puesto de base, que puede ser complementario, cuidado, pero creo que la dirección del club debería ir más por ahí que por un escolta tan veterano y con cierto punto de desgaste que tiene Kyle Kuric. En fin, chicos, dejadme vuestra opinión al respecto. ¿Creéis que el Real Madrid debería ficharlo? ¿Que no hay mucho riesgo al terminar contrato? ¿Que le haríais un contrato corto? ¿O pensáis que es un jugador que pues ya ha dado lo mejor? A ver con qué plan viene al Real Madrid. Un jugador que ha tenido problemas, un jugador ya con 34 años, muchas dudas, mucho lío, en fin. Dejadme vuestra opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.